Nosotros nacimos en Ojo de Agua, que actualmente yo vivo en esa casa. Éramos 3 hermanitas, hasta que tuvimos Patria 11, yo 10 y Minerva 9. Entonces nació María Teresa para que fuéramos 4. Pero en esa época se nacía en la casa. Inclusive yo tengo la cama, la cuna donde nosotros nacimos, en la casa donde yo vivo. Y hicimos una niñez feliz, porque mi papá no era político. Mi papá era un comerciante muy próspero de esa época. Entonces nosotros lo teníamos todo, esos Reyes Magos. Papá iba a Santiago a comprar esos regalos, el niño de Jesús, le poníamos la hierbita para cuando los camellos llegaran. Había una canción que cantábamos, la cortina del palacio son de la... haciendo frente a donde yo vivo. Ese era el patio donde nosotros jugábamos, que hoy es como una pequeña plazoletica donde la comunidad se sienta ahí como un parquecito. Y luego fuimos creciendo, nos fuimos al colegio en los años 36, después de haber estado en la escuela de Ojo de Agua. Era una escuelita, tuvimos un profesor yo diría un profesor de vocación, que hoy a veces yo estoy escribiendo y la gente dice, usted sí escribe claro. Digo, eso me lo enseñó el señor Camilo, escribíamos muy claro, o sea que tengo esos buenos recuerdos. Hacer clonar, él decía injertar, me enseñó a injertar. Yo injerto una mata y me acuerdo de él, una T, le pegaba y metía. O sea, ese tipo de cosas, porque entonces no hay el avance. Recuerda que había una sola universidad, pero no era como hoy, donde la educación está tan avanzada en todos los aspectos. Pero él fue un gran profesor. Y yo digo, lo que yo sé no fue en el colegio, me lo enseñó el señor Camilo, eso es lo que yo aprendí. Luego, entonces, nos fuimos al colegio, entonces era interna. Pasábamos de septiembre a diciembre y volvíamos en enero. Las vacaciones de Semana Santa eran muy cortas, de miércoles a domingo. Y luego las vacaciones largas, que era de junio hasta septiembre. Por ahí. Ahí estuvimos hasta el año 41, donde ya éramos adolescentes, jovencitas, pero mi hermana se casó a los 17 años. Ella se casó perdidamente de un joven, y era un joven bueno, una persona muy, inclusive del mismo campo de nosotros, pero eran personas de condiciones, inclusive no solo de principios y morales, sino económicamente bien. Ella se casó muy joven. Entonces, ¿qué pasa? Mi padre dijo, mi hija, a mí, que era la segunda, haga un curso de mecanografía y simple, porque yo no tengo hijos, entonces ¿quién me va a ayudar en el comercio? Entonces me quedé sin estudiar, solo llegué hasta el 8º curso, porque mi papá me necesitaba. Y pienso que bien, porque hoy yo amo el trabajo, porque eso fue lo que él me enseñó, a trabajar. Entonces a mí me gusta mucho trabajar. Yo todavía trabajé mucho en una compañía de seguros por 40 años y todavía vendo algunos seguros. No me he retirado totalmente. Y eso hizo que entonces yo viviera más en la casa. Me casé en el año 1948, o sea que yo duré 8 años trabajando con mi padre. Mi hermana se casa y tuvo 2 hijos. Y Patria se fue a vivir, qué bueno que ustedes visiten ese sitio, es un jardín precioso. Yo mantengo todo tal, digo, no está la casa, porque todo eso lo destruyeron. Quedan las columnas, los tanques de agua, o sea que los tanques no se desbaratan porque son de cemento. Y una fuente de flores de loto, que a ella le gustaban mucho. O sea que Patria era una persona, te voy a hablar de ella porque era la mayor, muy especial. Hay personas que tienen su forma. Siempre me llama un señor muy mayor que dice, la llama el secretario de doña Patria, porque ella tenía su forma y no le decía, por ejemplo, el empleado, el alquilado, era un muchachito para recoger basura, ¿sabes? Como en los campos, sino mi secretario.
ella tenía como esa forma muy especial. Entonces él me llama ahora y me dice, la llama el secretario de Doña Patria. Ah, Chiche, ¿cómo tú estás? ¿Qué yo qué? Después él vivió en Estados Unidos mucho tiempo. Y siempre recuerdo, hay cosas que te las cuento primero y después, porque, por ejemplo, le desbaratan su casa, ella vino a vivir aquí, porque ese fue el regalo que el dictador le dio a Alicinio Peña Rivera, que era el director del CIN en Santiago. La casa, con la finca, el ganado, todo, se lo dio todo. Entonces ella se quedó, su esposo estaba preso, y ella vino a vivir con mi mamá aquí. Por eso hay una habitación que se dice, la habitación que Patria compartió con Doña Chea. Ella se vino, María Teresa tenía su habitación, que fue la que realmente vivió en esta casa. Y Minerva, que venía de Montecristi, y no era de ahora para ahorita, había que venir de un día para otro, porque Montecristi era lejos, no hay lo de hoy, ni las comunicaciones que hay hoy, ¿entiendes? Bueno, ¿qué pasa? Siguió nuestra vida. Quizás eso tuvo que ver con la muerte de Patria, que ella quiso acompañarla para ir a Puerto Plata, porque estaba prohibido que ella fuera. Pero ella, como estaba viviendo aquí, yo vivía en la otra casa, como que había el acercamiento. Ay, no, Patria, decía mi ex esposo, ustedes no pueden andar juntas, la orden está dada, la van a matar a todas. A mí me molestaba que me lo dijera. Pero él tenía razón, él lo veía un poquito más lejos que yo. Yo lo que quería era estar aquí todo el día detrás de ella, para que estuviéramos todas juntas. Esas cosas. Y pasado el tiempo, en el año 1900, ahí te voy a contar la parte de la fiesta eso fue en el año 49. Minerva tenía 23 años. Porque ¿qué pasa? Mi padre no la deja ir a la universidad. Ella se gradúa, yo vengo para acá a trabajar con mi padre. Mi hermana se casa y ella se queda en la casa, porque papá decía, el papá sabía que era que ella iba a la universidad a estudiar Derecho, pero a formar un movimiento en contra del dictador. ¿Tú entiendes? Porque ahí en la universidad, en la mera esa, ahí es que está la materia buena, que es la juventud. Papá, ay, papá, yo quiero ir a estudiar, mija, no. Pero le decía a mi tío, pero yo le voy a dar el dinero. Papá decía, no es el dinero para que la inscripción. Es que no, yo sé cómo piensa Minerva. Entonces, por ejemplo, te cuento que ella de noche leía, porque es muy avanzada para su época. Papá decía, Minerva, apaga la luz ya. Eran las 1 y las 2 de la mañana y ella lee. Minerva, apaga la luz ya. Ese era su temperamento. Es como pensar, pero si el Gandhi libertó la India, que es el país más pobre y más poblado, ¿por qué nosotros no nos podemos libertar? Decía ella. Hay que luchar. Y vivía, eso mismo que te cuento de María Teresa, citando jóvenes. Siempre fui a la Romana y vi una calle, Bienvenido Creales. Digo, ahí el amigo de Minerva, que yo ni lo conocí, pero el nombre, hay apellidos que se te graban, Creales. Hay una calle, después lo desaparecieron, como pasó con muchos jóvenes de esa época. Y ella lo citaba en la galería, por eso que te digo que María Teresa quería estar oyendo lo que ella hablaba y ella no quería, porque era un peligro para una niña. Pero no, ella era muy... Por eso yo le llamo la discípula de Minerva, porque hasta el momento, hasta para morir, la acompañó. Ah, bueno, entonces, ¿qué vamos? Invitan a mi padre, el gobernador de Moca, hay que resaltarlo, nada menos que Antonio de la Maza, era el gobernador. Nosotros éramos una común de la provincia de Espaillat. Entonces, se usaba hablar de iban a hacer una fiesta, la sociedad de Moca y de Salcedo. Entonces se hablaba eso de sociedad, y eso no existe. Entonces invitaron a mi papá y había que ir obligado, porque si decíamos que no, ya no estábamos mostrando que no estábamos apoyando el gobierno. Nosotros nunca pusimos un retrato, que había unas placas que decían, en esta casa Trujillo es el jefe. En mi casa nunca hubo nada de eso, pero fuimos a la fiesta. Cuando yo estaba casada, Patria, y mi padre y Minerva. Cuando llegamos a Santo Domingo, que es donde la fiesta, ni siquiera se sabía, pero al fin, que es en San Cristóbal, en la casa Borinquen, que casualmente hace 2 años que yo fui a verla, a ver qué había. Ahí hay una escuela de mujer policía, algo así, hay una escuela. Eso queda en la carretera vieja de San Cristóbal,
antes de llegar a San Cristóbal. O sea, no había la autopista, es que las cosas eran distintas. Cuando llegamos al hotel, aquel hotel tan lujoso, tan lindo, que hay que se cambien, que es en la Hacienda Borinquen, en la fiesta. También ahí nos cambiamos. Fueron muchas personalidades de Moca, don Enrique Arseno, que era el presidente del Partido Dominicano, que es famoso. Ustedes lo han ido a hablar del Partido Dominicano. Y dice don Enrique Arseno, y pues nosotros lo estábamos esperando en Najayo. Nosotros no sabíamos. Bueno, vamos a la fiesta. Cuando estamos sentados ya en una mesa ahí, ya eso estaba lleno de gente, yo veo un gran movimiento, la gente. Entonces yo me paro pero el Trujillo, yo nunca lo había visto, nada más que en periódico. Pero ese Trujillo, todos esos ramos guindando y bicón. Bueno, nos quedamos ahí sentados. Era la orquesta de Luis Alberti. La Maricutana, yo oigo eso, todavía me pone los pelos de punta. Y yo iba para Lara, pasé por Bonao, porque le gustaban esos merengues. Y en esa época la orquesta de Luis Alberti era la Santa Cecilia, era la orquesta famosa de este país. Bueno, cuando estamos ahí, el esposo mío y yo era los que bailábamos. Para ti el esposo no bailaba, no le gustaba mucho, pero nosotros sí lo disfrutamos. Viene un señor que se llamaba Manuel de Moya Alonso, que era vegano y había conocido a Minerva en una actividad que se había hecho del Colegio Inmaculada, y ella había representado el escudo en el medio. Eso era en Bonao, que hacían esas cosas para la fiesta de San José. Era el otro, el Betán, que era otro, ese era un cacique, tenía hasta un ejército privado, los cocuyos de la cordillera. Tal vez ustedes no han oído eso. Y viene a Minerva y me no, yo no voy a bailar, papá no se siente bien de salud. Tanto le rogó hasta que ella se para a bailar con él. Entonces él se la pasa a Trujillo. Entonces ahí es que ella baila con Trujillo. Mientras ella bailaba, yo te diría casi una hora, porque entre set y set tocaban 3 piezas, se paraban, volvían. Y nosotros estábamos tan preocupadas, padre y yo. Ay, Dios mío, recuerdo una copa en la mano. Ay, decía de que si uno se tomaba un trago, ya, eran las drogas, por eso no se conocía. Y nosotros preocupadas cuando ella llegó, ay, mire, dice, yo iba a probar eso, yo lo hacía así, pero yo la probaba. Me cuento ese detalle. Pero ¿qué resulta? Estando ahí entre set y set, él le pregunta a mi hermana que si a ella le interesaba la política, algo así, sí, algo así. Entonces ella le dijo, no me interesa la política, pues yo voy a mandar mis súbditos a conquistarla. Y ella le dijo, ¿y si yo lo conquisto a ellos? Entonces él nunca se olvidó de esa palabra. Y cuando todo sucedió, él decía, la ideóloga del gran movimiento 14 de junio es Minerva. Porque como ella le dijo, ¿y si yo lo conquisto a ellos? Y realmente el 14 de junio aglutinó el país entero. Y no era ella sola. En la capital, Fernández Caminotoso, que mataron, Tejada Flores, todo el país entero. Todavía queda Julito Escoto de San Pedro, Luis Gómez, que eso eran los catorcitas de esa época, eran jovencitos. Don Miguel Enrique Ferri, que tenía 19 años, lo condenaron, que era de una familia muy pudiente de San Pedro Macorís. Condenaron a 30 años a Miguel. O sea, a veces porque algunos quedan vivos, la mayoría han muerto, pero eso queda vivo. Yo me voy a porque me cuente esos cuentos. Bueno, ¿qué pasa? Él se quedó con eso. Entonces él decía, la ideóloga del movimiento de Minerva. Él nunca la perdonó y a los 11 años la mató. Después, cuando va a la universidad, por fin, mi padre lo cogían preso para presionar a Minerva, que se juntara con Trujillo para pedirle que soltara a mi papá, que esto, y ella, yo. En el Hotel Jaragua, una entrevista, ay no, pero ella presa en la capital, la primera vez fue presa en un hotel que era una señora de Salcedo, en la 30 de marzo, que todavía esos árboles los trajo mi madre de allá, lo recuerdo. Doña Antigua Peralta se llamaba. Después entonces esa vez ella estaba en el Hotel Presidente, que es el edificio que está frente al Parque Independencia, porque era un hotel de más categoría, y mamá pensó, el dueño era muy amigo nuestro, don Javier Abraham, vamos ahí porque cualquier cosa, ahí estamos como más. Bueno, efectivamente, mi padre se había desaparecido, pero estando Minerva ahí, un amigo de ella que estaba preso le mandó a decir, don Enrique está aquí, está vivo, porque decían se perdió, nosotros pensábamos que estaba muerto, pero está en el hospital de la Fortaleza Osama. Bueno, eso es como a los 18 días, 19, 20, 21, ahí todo. Llega un carro al hotel con mi papá y unos militares. Buscan a Minerva y a mamá.
la montan en el carro, mire cómo era, la meten ahí y cogen para San Cristóbal con ellos y lo llevan al hotel. Cuando de allá nos llaman a nosotros, que estamos aquí en el hotel, y nosotros de una vez arrancamos para allá, llegamos, comimos ahí, pero ¿qué era? No sabíamos lo que era. En la tarde tuvimos que regresar, porque ay, no. Pero al otro día vinieron los militares a traerlo, pero a mi padre le había dado un derrame cerebral, y él estaba como, yo no sé si ustedes han tenido a alguien así como en el otro mundo, así, pero cuando él llegó, eso fue viernes, le dijo, mi hija, yo te voy a dejar ir a la universidad. Como que pensó, ay, yo le tronché la vida a esta muchacha. Y le dio el permiso, efectivamente. El dictador estaba en España, Minerva va pan y se inscribe a la universidad. Pero mi papá muere de una vez. Entonces, pero para no cansarte cuento, cuando él llega de allá, de una vez, no, va ella a inscribirse, el año pasó, en septiembre había que ir a inscribirse otra vez. Cuando ella va, no la dejaron inscribir. ¿Pero por qué? No. Los enemigos de Trujillo, ¿pero por qué? Pero a todos, no a usted sola. Ella como que se asustó porque pensó, oye, pero este hombre no me pide pie ni pisa, porque llega de España y ya sabe que yo estoy inscrita en la universidad y no me deja inscribir. Tuvo ella que claudicar por primera vez. Hicieron a Salcedo provincia en el año 53 y ella tuvo que decir unas palabras como a favor de la dictadura. Ay, qué sufrimiento, ay, pobrecita. Y ella buscó una señora muy amiga nuestra, que era directora del liceo, en ese tiempo era el liceo, pero que era una antitrujillista. Chachita, dame tu discurso para que lo menos posible me lo alabe. Pero tuvo que decirlo. Bueno, pasó eso, papá, y le dieron la inscripción. Pero cuando se gradúa, no la dejaron graduar. Digo, la dejaron graduar, pero no le dieron el S4. Ya, cuando ella se gradúa, ya ella está embarazada de Manolito, porque, una partecita ahí. Ahí es que ella conoce a Manolo, un joven en la universidad, y se enamoraron. Y él tenía las mismas ideas que ella. Entonces porque ellos comenzaron a hacer su movimiento, pero él siempre decía, la ideóloga es Minerva. Y empezaron a coger gente presa. Pero ella se casa el 20 de noviembre del 55. O sea que a los 5 años y 5 días la mataron. Entonces se va a Montecristi a vivir. Ahí ella siguió estudiando, porque entonces había un aeropuerto en Dajabón, ella se iba los lunes para la capital y regresaba los viernes. Y terminó de estudiar, pero entonces no le dieron el S4, no pudo ejercer. Ella está en una foto donde está ella, tuvo a Minú, que ella venía aquí, nació en Macorís Minú, yo estaba embarazada también de David, nacieron aquí. Y por eso se dice la habitación de Minerva, porque ella tenía que venir por 2 o 3 días, ella no podía venir de hoy para mañana. Bueno, entonces ella se queda en Montecristi y descubren lo que fue el gran movimiento 14 de junio, que lo inauguraron el día 9 de enero del año 1960 en una finca de un señor que murió en Mao, Charles Bogar se llamaba, él murió ya. Y hay un amigo de Puerto Plata que decía, Minerva era ahí. Nosotros queríamos que se pusiera Gregorio Luperón en ese movimiento. Y ella decía, no, 14 de junio, que habían venido y lo habían matado a todos. Bueno, quedaron los que quedan ahí. Uno murió y queda Poncio Pou y otro, Mario Vanés Vargas. Bueno, pues entonces él dice que Minerva era cuando se le ponía una cosa, había que claudicar contra ella. Bueno, pero eso es el día 9 de enero, y el día 13 Manolo estaba preso, y el día 20 estaba ella presa, en Montecristi la buscaron. Y mi hermana, ay pobrecita, mi hermana vivía en la capital, estaba casada con Leandro Guzmán, que está vivo. Lo que pasó conmigo, que cuando uno no se va a morir, la hora es la que mata. Cuando usted se va a morir, se tropezó y se mató. Entonces, ¿qué pasa? La fueron a buscar presa, se llevaron a Leandro en la capital, y ella consiguió un amigo, no sé quién, una camioneta, y trajo ahí algunas cosas que son de ella, de su casa, que es un gavetero, un sillón, las pocas cosas ella recogió y vino para acá. Cuando viene para acá, ahí vienen a buscar a la presa María Teresa. Ay, mi pobre madre. Mi madre fue la gran mártir de esa tragedia, sufrió demasiado. Vienen a buscarla aquí, a María Teresa, y se la llevan. Pero ¿qué pasa? Cuando se la van a llevar, mamá dijo, no, yo voy con ella. Entonces se monta en el carro, pero cuando llegan a Salcedo, no, la devolvieron de ahí, Eso fue día de la Altagracia, día 20 de enero, que fue el 21, fue que leyeron aquella famosa pastoral, que la iglesia, porque la iglesia que fue Monseñor Panal, y el americano que era O'Reilly,
Monseñor Eli, que después murió, era de San Juan de la Maguana, inclusive está enterrado. Él murió en Estados Unidos y dijo, entiérreme en San Juan. Parece que él le cogió cariño a este país. ¿Qué pasa? Se llevan a María Teresa, pero la devuelven. No. Pero al otro día y vuelven a buscarla otra vez. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué hicieron? Ellos dejaron el carro en la carretera y mi mamá, que va con ella a llevarla para montarse en el carro. Entonces, montan a María Teresa, el chofer está montado ahí. Y le dicen a mi mamá de la vuelta. Y cuando mamá arrancaron, ay, cuando mi madre vio que se llevaron a esa muchacha, imagínate, sabiendo ella era para matarla, porque entonces era para matarla en ese momento, aunque después fue que la mataron, pero ahí me mandan a buscar a mí, corre, salimos para la capital, mi mamá y yo, íbamos donde fulano de tal, íbamos donde era Abreu Penso. ¿Y quién hablaba por nosotros? Nadie. Recuerdo que Pipí Trujillo había conocido a mi papá en las lidias de gallo, los galleros, que era muy gallero, y Pipí era de lo más sinvergüenza de ella, y el otro era Virgilio, que eran como más civilistas, el otro era un militar, y nosotros fuimos, me dijo, no, a decirle que le han arrancado de los brazos a María Teresa. Dijo, no, esa Minerva, eso es un error. Cuando yo vengo a Salcedo, llamo a Montecristi, y me dice el hermano, se acaban de llevar a Minerva ahora mismo. Bueno, nos quedamos, ¿qué hacíamos? Ay, qué tristeza, qué desesperación, pero nada podíamos hacer. ¿Para dónde cogíamos nosotros? ¿Hablar con quién? Bueno, pasa eso es el día 20, el 21, ahí mataron al doctor Tejada Florentino, porque entonces fue la 40, ahí lo mataron. Él dijo, él era de aquí, de Salcedo, y ellos tenían idea de que si triunfaba el movimiento, Manuel Tejada Florentino iba a ser el representante como frente al gobierno, porque era un médico que había venido de México, un médico muy capaz, y en la capital inclusive era médico de toda esa familia rica. Y él dijo, no me sienten en la silla. Y tú te crees que lo sentaron, porque mi corazón no lo resiste, y se quedó muerto. Todavía aquí se llaman Manuel Tejada Florentino, en la capital hay calles. O sea que eran crueles. Entonces, bueno, ahí pasó todo lo que pasó, le sacan las uñas, acabaron. Pero a mis hermanas, me gusta ser clara, nunca la torturaron físicamente. La ponían a ver a Manolo amarrado de eso. Y decía un amigo mío, yo sabía que era Manolo por el alto, y aquel hombre deforme de tantos golpes que le daban. Cada vez que había una gente que iba, ¿y quién lo conquistó a usted? Manolo Tavares. La gente por no mencionar a fulano, entonces era otra pela. Y decía él vive en Estados Unidos, el médico él, y me dice, yo sabía que era Manolo por el alto. Dice Manolo, pero dice, yo no lo conocía de tan deforme que estaba, de tantos golpes que le daban. Bueno, pasó todo eso ahí, la 40, y mataron a todo el que le dio la gana. Entonces, ¿qué sigue ahí? Eso es en diciembre. No, entonces ellas duraron en la 40 hasta el 7 de febrero. Del día 20 fueron 17 días. Vinieron y la trajeron. Ellos la traían ellos mismos. La trajeron aquí. Bueno, están ellas aquí. Y el 18 de mayo, hay fechas que a mí se me van, vuelven y la buscan. Entonces condenaron todos esos jóvenes a 30 años. Entonces a ella la llevaron a condenarla, a María Teresa y a Minerva, las dos. Pero la condenaron a 5 años y después fue a 3 años. Entonces la llevan a la Victoria. Ellas están presas en la Victoria. Eso es, entonces en agosto, cuando él intenta matar al presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt. Entonces ya la OEA viene porque era una cosa internacional. Entonces, ¿qué pasó? El dictador la mandó para acá, la sacó y la mandó a ella y a los esposos a Salcedo. Como quien dice, si van a entrevistar a estas mujeres, van a decir todo lo que está pasando aquí. Efectivamente, vienen ellas aquí, pero resulta que ni yo podía ir a ver esos jóvenes que estaban presos, ni Patria tampoco. Nada más ellas dos y las dos mamás. Eso es en agosto. Septiembre, octubre, noviembre. El día 2 de noviembre, él estaba muy preocupado visitando las provincias, porque era que la cosa se le estaba poniendo muy dura. Y él viene a Salcedo y al otro día lo declaró. En Santiago dijo, solo tengo 2 problemas, la Iglesia Católica y la familia Mirabal. Eso es el 3 de noviembre. Y a los 5 días, el día 8, se llevó a Manolo y a Alejandro a Puerto Plata, preso. Ay, el pueblo no se equivocó. Ay, Minerva, no vaya, que es para matar y te van a matar. Ay, Minerva. Pero él no va ella decía, pero él no va a matar todo el que vaya conmigo. Pues
¿Y cómo lo abandono? Decía ella, ¿y cómo lo abandonamos ahora más que nunca? Digo ella, textualmente esas palabras, no lo podemos abandonar. Tratamos de que ellas fueron el primer viaje, las dos mamás y ellas dos, que había un señor que murió ya, que buscara una casa alquilada como para él, para que ellas se fueran a vivir a esa casa, para que pudieran ir a verlo. Pero no hubo tiempo. Entonces en el segundo viaje, dice Patria, pero a lo mejor en Puerto Plata no han dado esa orden, que yo no puedo entrar a ver a los muchachos. Yo voy ahí a acompañar. Ay, Patria, decían, vos te lo repito, decían mi marido, la van a matar ustedes porque la orden está dada, ustedes no quieren andar juntas. Fue Patria a acompañar y la mataron también. O sea que en vez de dos, murieron las tres. Imagínate para mi madre lo que fue eso. Mi madre duró 20 años de dolor y para gracias que tengo que darle a ese ser supremo, murió de un pronto. O sea que no murió de una enfermedad, que se sino en lo que la muchacha buscó aquí, Tonó, yo le mandé a decir que lo esperara, porque Tonó no le gusta la televisión, ella es muy tímida. Y en lo que Tonó buscó el agua y vaya, ella estaba. En lo que fueron a buscarme, ella estaba muerta. O sea que no sufrió una muerte dolorosa. Digo, ay Dios, es como a mí. Yo digo, Dios me ha dado salud a mí, para que yo pueda contar todo eso. Porque yo tengo 85 años, ustedes lo saben. Ya mi mente debía estar media carcomida. A veces se me olvida algo, digo, ay, ¿cómo que se llama la enfermedad de ahora? Ay, me va a dar Alzheimer. Dice el hijo mío, mamá, no te apures, que el que tiene Alzheimer no sufre, el que sufre es la familia. Porque entonces uno ve que ya, digo, estos están en el otro mundo, le digo yo a la gente. Y es verdad, en el otro mundo, entonces la familia sufre, porque uno quisiera que ellos, ay, lo pudo. Bueno, ese es el final. Para terminarte, esa noche fue una noche terrible, esperando que volvieran, y ellas no llegaban. Yo estoy en la otra casa, no había la comunicación que hay hoy. Si habrán llegado los muchachos, si no habrán llegado ahí, que yo tenía el hijo de Patria, que lo habían soltado a Nilson, que había estado en la 40, y me lo llevé a vivir conmigo, porque era un joven de 18 años, y pensaba, puede pasarle cualquier cosa, o sea, que estaba conmigo ahí. Cuando en la madrugada mamá mandó al muchacho de aquí, en un animal, en la mula, como digo yo. Y yo digo, Pedro, dice que las muchachas no han llegado. Digo, ay, la mató, ya la mató. Nos levantamos corriendo. Teníamos una camionetica, por cierto, era el único vehículo, porque aquí se habían llevado los vehículos. Y vinimos, entonces ya habían avisado que pasaran por la policía. Cuando pasamos por la policía, ahí estaba el telegrama, que las muchachas habían tenido un accidente. Salimos entonces para Santiago, el esposo mío, yo dejé a Nelson. Ay, no, mi hijo, tú no puedes ir. Porque yo estaba tan atolondrada, que monté a mi mamá en la camioneta y después digo, ¿por qué voy yo a llevar a mi mamá? Porque yo pensaba, esta vez Patria está viva. Esas son cosas que hoy yo la analizo, pero en el momento yo me volví loca. Y la devuelvo para un carro, lléveme a mi mamá. Cuando llego a Santiago, tampoco sabía yo dónde estaba el hospital, ¿qué sabía yo? Voy donde un cuñado mío que vivía en la España frente a Bermúdez, que trabajaba en Bermúdez. Y le digo, cóbrame la puerta, que mataron las muchachas. Y salí y la señora me traía pastillitas. Ay, toma. No, entonces yo dije, búscame toalla y búscame sábana, porque como que yo salí así, ¿en qué le envolvía? Efectivamente, él me dijo, no te preocupes, desde que yo voy con usted. Entonces sacó su carro y fue conmigo al hospital. Ahí yo llevé toalla, sábana, y la envolví y la regalé. Pero para eso hay que hacer muchas diligencias. Mientras se hacían esas diligencias, ¿tú sabes lo que era que yo hacía? Que había unos policías y yo los agarraba a ellos, los taraqueaba. Convénzase que la asesinaron, fue asesinada. Yo no decía quién, porque como de que era un accidente. Eso. A los muchos años, mi esposo era gobernador en los años cuando Antonio Guma, y estaban esos policías, la gobernación que era al lado. Y fue y le dijo, señor, usted no sabe que yo era policía en ese tiempo y su esposa nos agarraba, ay, nosotros éramos una víctima de eso también, y ¿qué hacíamos nosotros? Pero eso se llenó de gente, porque corrió la noticia ahí donde Bermúdez, que siempre había muchos borrachos, mucha gente por la mañana, y cogió toda esa gente para el hospital. Bueno, al fin le trajimos y las enterramos en la tarde, sábado en la tarde. La gente, mucha gente vino, porque los carritos eran atrás, sí. Pero yo siempre digo que el campesino es muy solidario en caso de muerte. Toda la gente del campo, la gente que mi papá le había hecho tanto bien, pues mi papá era un comerciante y la gente prestaba dinero, así. O sea que desde el primer momento que mis hermanas murieron, yo le he agradecido a este pueblo. Nunca me ha fallado, siempre han estado conmigo. La Casa de Patria se la regala a Licinio Peña, pero él vino y la desbarató. Eso fue
Hay una cosa que yo le preguntaba a un primo mío, que por cierto murió, fue antes. Entonces él me dijo, sí, antes de Patria morir fue que la desbarataron. Y ella lloró tanto cuando le desbarataron su casa. Ella era una casa de campo muy bonita, porque ella era una gente de posición económica muy buena. Ahí quedó eso. Entonces, y cuando Balaguer. A mí ¿tú sabes cuánto allanamiento hicieron en la casa mía? Porque hay una concepción que cuando el 14 de junio se decía que iban a traer unas armas que mandaban los dominicanos que estaban fuera, le llamaban el Movimiento de Liberación Nacional, pero ellos nunca la mandaron. Entonces yo pensaba que era en mi casa que estaban, porque yo vivo al lado de un cacaotal. Tú sabes que el cacao tiene una hoja seca. Entonces yo venía a barrer, ellos barrían eso ahí. Enciendo closecitos, me lo desarmaron todo. Una vez me llevaron, yo me acuerdo siempre ese día, me llevaron un periodiquito del primer año de 14 de junio y me fui yo a la Fortaleza a pelear por eso. Y decía, Jaimito, ay, bebé, Jaimito era mi esposo. Digo, sí, eso es un abuso, porque eso es mío. Y fue, entrégueme mi cosa, decía yo, mi periodiquito. Ay, hombre. Y los hijos míos se lo llevaban con tu camioneta preso. Y yo decía, sí, porque son los disgustos, esos son los disgustos que ustedes llevan. Porque ellos tenían, ¿qué edad tenían los muchachos? Era 17, cuando Balaguer 15, ellos se quedaban en el pueblo hablando de carros, a ellos les gustan los carros, a los dos grandes míos. En el parque, entonces me lo llevaban con tu camioneta preso. Entonces tenía yo desesperada, y Jaimito, levántate, tenía motor, anda a buscármelo, porque tal vez me le ha pasado algo. Preso lo tenían en la Fortaleza. Entonces yo decía, los míos son los de gusto, y que los de gusto, porque ¿por qué no cogen otro preso? Los de mío, él quiere. Lo matan el 30 de mayo. Bueno, porque ahí quedó Balaguer. Ahí quedó Balaguer, acuérdate. Sí, nosotros con miedo, imagínate, decía el esposo mío un día, se me cayó el cigarrillo de la boca. El mío es libre, porque en casa había una ametralladora y la teníamos, ¿sabes que esas casas viejas son de doble seto? Ellos cuicuteaban todo, pero nunca habían andado ni doble setico ese, porque estaba trancadito, como que no, como estaba la casa pintada, no se veía. Ay, cuando él vio que iban para allá, dijo, ya, dice, ay, desde el mío es libre, me cayó el cigarrillo cuando lo fui a prender, pero ellos no llegaron a abrirlo. O sea que, no, otra cosa, ahí vienen a buscarlo, decían, porque usted habló demasiado. ¿Y todo qué hacía? Yo me sentaba en la galería, yo le digo a Jaime David, no, que quizás Jaime David que usted conoce más, pero a los otros dos, digo, ya aprendieron a ser guapos, se sentaban conmigo a esperar que me vinieran, porque ¿para dónde íbamos nosotros a coger? Yo no hallaba para dónde. Una vez, luego cuando la revolución, que llegó, por cierto que no me acuerdo el nombre, me vinieron en un carrito y me trajeron unas armas. Eso era cuando la revolución ya, eso es en el año 65 fue la revolución, para dar un asalto, iban a hacer el asalto en la Fortaleza de Macorís. Y cuando que ahí viene, dice el vecino mío, doña, ya ahí vienen a hacer un allanamiento. Ay, yo digo, ay, corre, Jimmy, ay, pobre Jimmy. Jimmy, la enramadita mía no era de cemento, era de tierra. Y pongan, metan ahí y pongan la leña, y arriba la leña que para el fogón. Pero entonces al poco rato viene el vecino mío, no, doña, era para Conuco. Digo, pues corre, sáquenme esa sangre, llévenla de aquí que yo no quiero. O sea que era un momento que yo te lo estoy contando riéndome, pero cualquiera le temblaba el alma. Adiós. No, entonces tú sabes lo que hacían los muchachitos. Y a mi David, que era bien bellaco, y la Jacqueline, le caían atrás los guardias. ¡Trujillita! ¡Ay, Virgen Santísima! Si esos guardias le dan a Ocealia, dije, Trujillita. Y Balaguer, muñequito de papel. Cosa de muchacho. Yo lo recuerdo así riéndome, pero en ese momento yo me ponía tensa. Porque Dios decía, Dios, le dan un pecosado a un muchacho de ese, ¿qué vamos a hacer? Que se queden con la pecosada. El disparo fue en agua. ¿Qué pasa? Para que tú veas que mi esposo, déjate contar ese poquito, cómo fue. Nosotros teníamos una finca, y la tenemos todavía, después nosotros nos divorciamos, la partimos y me tocó a mí, yo le compré fue para Abreu, para allá, para Cabrera, Río San Juan. Entonces él le gustaba la tierra, él le gustaba trabajar, él era muy ambicioso y quería una finca grande. Yo quiero una finca grande para sembrarlo. Y compra una finca, comprar legalmente, con papeles y todo. Eso se llama Playa Bonita. Eso era después de Nagua, a mano izquierda, cuando no era la autopista, era la carretera vieja. Entonces compra su finca y por ahí vivía Rafael Chalú, la familia de él. Y ellos tenían ese movimiento. Y fueron, lo tenían ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos fueron, ¿cómo fue el cuento? Espérate. Fueron y lo mataron. Mataron a Luis Parry
y mataron a Reyes Saldaña, que fue en 2. Y Rafael Chaljú se salvó, porque como él era de ahí, de ese vecindario, yo no sé cómo él se puso a escapar, pero ya la finca era de mi marido, que la había comprado. ¿Por qué lo mataron? Porque era un movimiento, era que se alzaba la palabra, se alzaba la gente para, espérate, ¿cómo se llamaba? Para saltar las ¿cómo se llama? La cosa de los guardias, para saltar la fortaleza. Esa era para saltar la de Macorís, no la de Nagua. La de Macorís fue cuando lo trajeron a mi casa, que ahí mataron a este muchacho, mataron 3 ahí en la entrada de Macorís, ahí mismo. La fortaleza está ahí abajo lo mataron se me van los nombres. Mataron 3. Y eso lo mataron ahí. Después, ya yo hablando con Luisa, por eso yo decía, y Luisa, ¿y por qué tú eres Peña y no Parry? Y me dijo, no, porque ese era el nombre de guerrillero de mi papá. Después ellos sacaron los restos, se lo llevaron a la capital, a lo mucho tiempo ya. Pero eso fue en el año 65, 66, por ahí. Era que se llamaban esos líos, porque acuérdate que mataron, había un señor Minaya, para acá, para Limón, en Bonao hubo un alzamiento que se llamaba ese. Por cierto, el primo mío está vivo, fue de lo que fue ahí, y otro que vive en Bonao, Dotel se llama. Es que se llamaban esos líos, la gente no quería seguir, la gente lo que quería era salir de eso, pero el ejército estaba para defender a los jefes, no era defender el pueblo, era a los jefes. Entonces cuando se armaba algo en contra del jefe, ellos salían a matar, era matar. No te voy a contar unos chistes muy buenos. Cuando mi esposo tiene esa finca, la compramos legalmente, que después nos la quitaron, por cierto que yo pude saber algo. Y de noche se alcanzaban a ver esas luces. Mi esposo hizo como un rancho grande para sembrar arroz, hizo un flumen, que es una cosa de una laguna grandísima que todavía está ahí, para regar agua, para sembrar. Entonces empezaron a decir que eso era, eso que él había hecho ahí, una carretera abrió como una pista para fumigar el arroz, que eso era de que, oye, Meto, para que ¿cómo se llama del hombre? El cubano, para que los aviones de Fidel Castro de que vinieran a aterrizar ahora. Mira, para que tú veas la mente que tenían. Era para que las avionetas bajaran y fumigaran. Pero de noche, los 2 míos, que eran los grandecitos, porque Jaime y David estaban chiquitos, Jaime dijo, mamá, nosotros no nos quedamos a dormir ahí, porque y si vienen a matar a papá de noche, porque nosotros vemos unas luces, una base de luces, y eran los guardias, como por ahí habían matado a esa gente, andaban los guardias, y una vez dice Jimmy, llegué yo y me monté en una camioneta y cogí para allá adentro, porque ellos decían que eran fantasmas, dije que salían unos fantasmas con luces, y eran los guardias. Entonces ellos, los muchachitos viven y nosotros nos vamos a dormir para agua, porque si vienen pues matar a papá y nos matan a nosotros ahí. El papá se iba también de juerga y se salían por ahí. O sea, yo te estoy contando eso hasta de chiste, pero tú sabes lo que era. Yo a veces me le rompió la pierna a uno y duró 3 días y no lo podían sacar de ahí, con una pierna rota, aguantando dolores, hasta que lo pudieron sacar a Nagua para traérmelo para mí, para llevarlo para el hospital, para que lo enyesaran. Todas esas cosas, oye, ¿no? Mi pobre mamá aquí sufriendo, ay, mi dedeza, decía ella, ay, mi dedeza. Ella me decía dedeza, dije, ay, la dedeza, ya pasó la dedeza. Que cuando ella me veía con ese carrito lleno de lodo que veníamos de agua. Ay, qué risa me da a mí eso. Bueno, creo que todos los pueblos tienen, ya yo te conté lo de Obama, lo de Barack Obama, cómo mataron a Luther King para que hoy sea un presidente negro. Todos los pueblos tienen que pasar, o es como una, ¿cómo yo diría? Como no es destino, como una cosa de que pasen todas esas cosas. Tú sabes la juventud que aquí murió. Yo le digo a los jóvenes que vienen aquí, está representado por el crimen más grande que fue el de mis hermanas, todo el que luchó por la libertad de este pueblo. Ahí hay una capilla y parece un ahorcado para allá. Pero ¿quién se atrevía a preguntar quién era? La policía lo enterraba, pero tú no sabías si era un padre de familia, era un joven que era. Nada. Había una cosa, eso me acuerdo de la lechuza. Un carro, le llamaban la lechuza, con las luces apagadas de noche. Y encontraban cualquier gente y lo montaban hasta el día de hoy. Entonces me acuerdo de ese señor, que imagínate, yo nací aquí, vivo aquí todavía. Se llamaba Lolo el tumbapalma. Él lo que hacía era tumbar la palma, es como el tumbacoco, el tumbapalma. Y que a Lolo lo montaron en un carro con la luz apagada. Ya los hijos, murió uno, 2 han muerto, ya son viejitos. O sea que así era que hacían. Le llamaban la lechuza,
ese carro, como el búho sale de noche, ellos salían de noche. Si veían cualquier joven que salía, ahí yo creo que se murió, se le largaron un tiro y se arrastró y se salvó. Le volaron una pierna con todo. O sea, que así era que vivíamos. Aquí no había tranquilidad ni paz. Y nosotros éramos una familia ya muy conocida, tú sabes. Para que hoy tengamos, que ustedes puedan venir con esa libertad que ustedes vienen aquí, a visitarme y a preguntarme. Yo te diría que había que pasar todo eso para que hoy tengamos lo que tenemos. Todo eso tuvo que haber pasado. Porque la gente también dice aquí, cuando vienen los estudiantes, con la muerte de la hermana Mirabal se rebosó la copa. Ahí fue que se rebosó. Hay que matarlo como quiera que sea. Por ejemplo, Antonio de la Maza dijo, si en esta semana no lo matamos, pues ya estaba el complot. El día 5 de junio va para Moca y lo mato como a Lili en la calle. ¿Sabes que a Lili lo mataron en la calle? Lo mato, porque a él le mataron el hermano también, que fue cuando el caso Galinde, que él era copiloto. O sea que era una muerte atrás de otro. Y todos esos muchachos de 14 de junio, no, porque una cosa, eso entre paréntesis, Ramfi era más asesino que viejo. Porque Ramfi lo disfrutaba él matándolo. El otro por lo menos lo mandaba a matar de Palacio. Yo fui hace 3 años, el 19 de noviembre, a Nigua. En Nigua está un monumento, ojalá usted va, pues son cosas que hay que ver. Así es una pared grande, donde están los 6 que quedaban de los que mataron a Trujillo, que nada más se salvó Inver. Y él ahí se dio ese gustazo de matándolo uno a uno. Ya con el yate parado ahí, ya él había sacado y la caja con el coso de Trujillo, con el cadáver, los restos ya. Y se fueron en Najayo. No a leer, tienen que leer, no solo es el internet es importantísimo, pero se olvida más. Cuando tú lees una cosa, eso no se te va a olvidar a ti nunca en la vida. Y él que es un joven, porque ustedes son el futuro de este país, los 3, ella también, porque ya yo voy en la etapa final, porque es que la juventud la que hace son movimientos y no podemos permitir que aquí venga otra cosa, ni parecida, cuanto más igual, no. Entonces, leyendo se le graba a ellos. Se graba que todo lo que pasó aquí, pero él mató el hermano. El hermano de él se llamaba Aníbal Trujillo y era el jefe del ejército. Pero él notó como que el ejército le estaba como obedeciendo mucho y lo mató. Y después mandó a matar a Petán. Pero ¿qué pasa? Había los generales que él tenía preparados para matar, porque aquí había cada clase, lo de los Yacín, que eran los Calier. Entonces, ellos iban, cuando una vez mandó a matar a Petán, entonces ellos fueron donde la mamá que estaba viva y le dijeron, no mandó a matarlo, pero haga usted algo, porque ¿qué hacemos? No. Entonces dije que la vieja le dijo, eso era ya una anécdota, pero mira carajo, me mataste uno, pero el otro no me lo va a matar. Y lo escondió a Petán, lo escondía, porque Petán tenía un ejército privado, los cocuyos de la cordillera. Digo, ya a lo mejor ustedes lo han leído, pero tal vez no. Era que aquí era, ay Dios. Yo les cuento todos esos cuentos a ustedes y pensarán ustedes, eso es verdad. Yo lo viví en carne propia, todo eso. Para que la memoria a veces lo que no me acuerdo de la fecha, a veces. Con esos allanamientos, porque ellos me hicieron pasar cosas.